Bueno, chicos, bienvenidos a esta cuarta sesión de la cátedra de aplicaciones de base de datos. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Hola. Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Entonces, profesor, bien, Bien, gracias, profesor. Bueno, en las dos secciones anteriores ya definimos de una manera muy general que eran las bases de datos. El día de ayer hablamos de los modelos conceptuales y de la abstracción. Hoy, en la medida que nos dé el tiempo, vamos a hablar del MERP o modelo entidad relación y vamos a empezar a definir lo que es un sistema de gestión de base de datos. Entonces, ¿qué es el modelo entidad relación? Que es que ustedes se acuerden. ¿Qué es el modelo entidad relación? ¿Quién me recuerda? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es como la relación entre las tablas de, de unas que tienen conexión con otras. Más o menos, ¿quién apoya al compañero? A ver, chicos. ¿Nadie? El modelo entidad-relación es ese modelo que nos permite representar las entidades de la base de datos mediante la elaboración de un diagrama entidad-relación. Aquí yo les presento en la imagen cómo se hacía en el modelo clásico, que es el modelo ¿de quién? ¿De quién es este modelo? Lo vimos ayer. De Chen. De Shen. Y aquí ya les muestra el modelo moderno, que es ya las entidades y los atributos en un mismo rectángulo. Entonces, ¿qué nos dice el modelo entidad-relación? Que es una herramienta para el modelado de datos, la cual permite representar entidades de una base de datos mediante la elaboración de un diagrama entidad-relación. ¿Qué es un diagrama entidad-relación? ¿Para qué nos sirve el diagrama entidad-relación? Para ver cuáles son las entidades y cómo vienen relacionadas cada una de esas entidades. Exacto. En palabras un poco más simples, el diagrama entidad-relación lo que nos permite es describir cuál es el esquema de nuestra base de datos. ¿Qué tenemos que deber tener en cuenta para construir nuestro diagrama entidad-relación? Que las entidades se representan mediante de rectángulos, que los atributos mediante óvalos, esto en el modelo clásico, hago la salvedad, y las relaciones a través de rombos. Eso es lo que nos dice el modelo entidad-relación clásico. Entonces aquí yo les presento un modelo clásico de un diagrama o modelo entidad-relación de que muestra las relaciones que hay entre facultad, docente, asignatura, estudiante y decano. Entonces aquí podemos ver todo lo que estudiamos en el día de ayer, que hablamos de las abstracciones. Entonces aquí tenemos docente, dicta asignaturas. Un estudiante inscribe asignaturas. Una facultad pertenece a un docente. La facultad es dirigida por un decano. Entonces, aquí ya empezamos a ver
cómo se empieza a mezclar toda esa teoría que vimos de abstracción, de tipos de modelo, de notaciones y demás. Esta es una forma clásica de representar el modelo de entidad-relación. En el modelado actual ya sabemos que las características o atributos van en el mismo rectángulo junto a las entidades. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta el modelo al momento de construir el modelo entidad-relación? Los tipos de relaciones. ¿Cuáles son los tipos de relaciones que pueden haber entre las entidades? ¿Quién me recuerda? Ahí las pueden ver en ese De uno a diagrama. uno, de uno a muchos y de muchos a uno. No, la De muchos última. a muchos. Ah, ok. Exactamente. Entonces, los tipos de relaciones se entiende como relación a la asociación, ya ayer vimos que era eso de asociación, entre dos o más entidades. Entonces tenemos en la relación uno a uno, cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla y viceversa. En este caso, la clave foránea se ubica en alguna de las dos tablas. Entonces yo aquí les muestro un pequeño ejemplo. La relación de de uno a muchos, cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y un registro de la tabla principal puede tener más de un registro relacionado con la tabla secundaria. En ese caso, la clave foránea se ubica en la tabla secundaria. Y en la relación de muchos a muchos es cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa. En este caso, las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente. Es aquí cuando hablamos de que nace una nueva tabla al crearse una relación de muchos a muchos. Cuando nace una relación de muchos a muchos, una nueva tabla, perdón, cuando los registros de una tabla se relacionan muchas veces entre sí. Entonces, aquí cuando se tiene que añadir una nueva tabla en la que se van a asociar todos esos campos de asociación o de vinculación. ¿Listo? Ya esto ustedes lo conocen, ya lo estudiaron a profundidad en modelamiento de base de datos. Aquí solamente era como para recordarles. Entonces, durante los ejercicios prácticos de aplicaciones de base de datos, es decir, de esta cátedra, vamos a trabajar con dos bases de datos diferentes. Una para una organización, un negocio, como lo quieran decir, de alquiler de coches y otra de almacén. Por eso yo aquí les coloco modelo, entidad, relación, ejercicios propuestos en las secciones. ¿Cómo es el modelo, entidad, relación de la base de datos que vamos a construir de alquiler de coches? Vamos a tener por un lado una tabla que aún aquí no es tabla, sino que es una entidad que se va a llamar marcas, con dos atributos que son el código de la marca y el nombre de la marca como tal. Va a haber otra entidad o tabla que se va a llamar coches con sus atributos asociados. ¿Cuáles son esos atributos asociados a la tabla coches? Vamos a tener matrícula, marca, modelo, color,
número de kilómetros y número de plazas. Este número de plazas hace referencia al stock de coches que hay para alquilar. Va a haber otras entidades, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que definir cuál es la relación que hay entre marcas y coches. ¿Qué relación hay entre marcas y coches? ¿Cómo definirían esa relación? Por asociación, haciendo la abstracción. ¿Ya se les olvidó? A ver, chicos. Marcas y coches. ¿Un coche cuántas marcas puede tener? Infinitas. Ah, profe. ¿Ah? ¿Cuántas marcas puede tener un coche? Ah, una sola, una sola. Ah. Entenderá la hora, profe, la hora. Ok. ¿Y cuántas marcas pueden existir? Infinitas. Muchas. Sí, muchas. Entonces, ¿cómo sería esa relación? De uno a muchos. Una marca, de un coche a muchas marcas. Ok. ¿Qué otra entidad vamos a manejar? Una, como es un negocio de alquiler de coches, vamos a tener unos clientes con sus respectivos atributos. Código o cédula, nombre, apellido. No, mentira. Este código hace referencia a un código, en el caso del ejemplo que nosotros vamos a hacer autoincremental para definir cada uno de los clientes, y por otro lado va a tener su número de cédula, que también es única y no se puede repetir. El nombre, el apellido, el número del celular o de contacto y un número de teléfono fijo. ¿Por qué les pongo los dos? Ya va. Porque aquí vamos a ver que pueden haber diferencias al momento de definir o crear la tabla. Cuando vayamos a crear la tabla de clientes en la base de datos, vamos a ver qué pasa con número de celular y qué pasa con teléfono como tal. Entonces, digamos que estas son las tres tablas básicas de un sistema de alquiler de coches. Pero ¿qué notan ustedes que hace falta? La relación de clientes y coches. Entonces, vuelvo y les pregunto. Ojo que estamos hablando de alquiler, no de venta. O alquiler, no venta. Un coche, un mismo coche puede ser alquilado por varios clientes. Al mismo tiempo no. Sí, no. Al mismo tiempo, no, pero estamos hablando de un sistema de alquiler de coches. Es decir, el mismo coche yo lo puedo alquilar hoy, lo devuelvo, y ese mismo coche mañana Alejandra lo puede alquilar, o Roosevelt, o Milton. Es decir, un mismo coche sí puede ser alquilado por muchos clientes. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ahora, ¿un cliente puede alquilar muchos coches? sí, también. Sí, sí, También. también. Entonces aquí es donde vemos que entre estas dos entidades que se van a convertir en tablas hay una relación de ¿qué? Muchos a muchos. Por lo tanto, nace una nueva entidad o una nueva tabla, que para nuestro caso será la de alquileres, que va a tener fundamentalmente esta tabla o entidad.
la llave principal de coches que va a llegar como llave foránea a esta nueva tabla y la llave principal de clientes que va a llegar como llave foránea a esta tabla. ¿Sí? ¿Sí tienen claro ese concepto de cómo nace la tabla que se crea de dos entidades que tienen la relación de muchos a muchos? Sí, señor. Entonces, fundamentalmente va a tener esos dos atributos, pero no está restringida a eso. Ella misma puede tener sus propios atributos. Por lo tanto, aquí yo tengo el código de cliente, que es la llave foránea que viene del código del cliente, matrícula que viene como llave foránea de coches y tiene sus propios campos o atributos o características que son un código de alquiler, una fecha de alquiler y una fecha de devolución. Por lo tanto, así se crearía el modelo entidad-relación sencillo para una base de datos de alquiler de coches. Ahora, este es el modelo entidad-relación. ¿Cómo queda el diseño relacional? Cuando hablamos de diseño relacional, ya es cuando ya incluimos en el mismo rectángulo los atributos y definimos las relaciones, y para no enredarlos y que se entiendan, esto que es el modelo entidad-relación traducido al diseño relacional queda esto. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solo que aquí ya defino cómo es la relación. Fíjense que acá yo solamente digo que hay una relación entre marcas y coches, que hay una relación entre coches y clientes, y que de esa relación, como es de muchos a muchos, nace una nueva entidad, pero no las defino como tal. Profe, si yo las quiero poner, no hay ningún problema. Tú puedes poner aquí uno a muchos, no hay ningún problema. Pero normalmente en el modelo de entidad-relación no se coloca. En el diseño relacional sí se debe especificar. Entonces aquí yo les muestro. La tabla marcas tiene su código. Ya les mencioné ayer que como es la llave principal, ya yo la defino con un color resaltado para el momento de hacer el diseño, la creación ya de la base de datos, el modelo físico. Ya debo saber identificar cuáles son las llaves primarias y las llaves foráneas. Aquí ya yo sé que las que están en rojo son llaves primarias, y que como aquí hay una relación de muchos a muchos, el código del cliente es el que viene de clientes y matrícula es el que viene de matrículas. Porque yo no dejo aquí código igual que en la tabla clientes, porque la tabla tiene un campo propio que maneja los códigos. Para evitar confundirme, yo lo identifico con otro nombre. Yo aquí también puedo decir matrícula coche. La idea es que al momento de yo definirlo, pueda evitar ambigüedades y que al momento de hacer una consulta yo tenga claro cuáles son los campos que yo voy a seleccionar o voy a tener en cuenta para tener en las consultas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, profe. Listo. ¿Cuál es el otro que vamos a manejar? El del almacén. Entonces vamos a trabajar con esas dos bases. Bueno, de hecho hay una tercera, pero esa la manejamos sin necesidad de definirle modelo, entidad, relación ni nada de eso. La de almacén.
¿Cuál es una de las entidades principales? Clientes. El cliente tiene un ID, tiene un nombre, un apellido, un teléfono y una dirección. ¿Qué otra entidad hay? Producto. El producto tiene un código de producto, un nombre, un precio, una marca, un color y un stock. Y un proveedor de ese producto que tiene un ID de proveedor, un nombre, una dirección y un teléfono. Puede tener más, puede tener menos, ya eso lo define el arquitecto de la base de datos. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de estas tres entidades principales? ¿Cómo es su relación? Haciendo la abstracción por asociación entre cliente productos y producto proveedor. A ver, quiero escucharlos. Carlos Hernández, ¿qué me puede decir? ¿Cómo es la relación por asociación entre clientes y productos? Carlos. Carlos está conectado. Carlos Hernández, diga presente. Presente, profe, presente. ¿Cómo es la relación por asociación entre clientes y productos? Entre clientes y producto Sí. sería de muchos a muchos. ¿Sí? No sé, estoy confundido. Dame un segundo. ¿Quién ayuda al compañero? Comprador. Un cliente. Lo ¿Un cliente primero, tiene varios productos? lo primero que tienen que definir es cómo es la relación, si es de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. De clientes de uno a muchos. De uno a Un cliente muchos. tiene varios productos. Vamos a hacer el ejercicio. Roosevelt puede comprar leche. Sí, claro. Diego puede comprar leche. Sí, señor. ¿Quién más está por aquí? Henry puede comprar leche. Sí. Ok. La leche puede ser llevada por Henry. Sí. La leche puede ser llevada por Diego. La misma no, pero sí otra. O sea, Creo que debería ser muchos a muchos. es De de muchos muchos a a muchos. muchos. Sí. Hay X Entonces cantidad de debería Entonces, productos con X cantidad de inde- productos. entonces aquí es donde nace la entidad o acción, como mencionábamos ayer cuando estábamos haciendo la abstracción por asociación, llamada compra. Un cliente compra productos. ¿Qué tiene como atributos principales? El ID del cliente y el código del producto. Y tiene sus propios atributos, que para simplificar en este caso solamente va a ser fecha de compra y cantidad. ¿Cómo es la relación de abstracción por asociación entre producto y proveedor? Igual muchos a muchos.
O sea, muchos a muchos. Aquí nace una nueva tabla. ¿Por qué? Porque un producto puede ser proveído por varios proveedores y un mismo proveedor puede proveer muchos productos. Por lo tanto, no hay una relación directa entre ellos, sino que nace una nueva entidad donde se tiene el ID del proveedor, el código del producto y unos campos propios que son la fecha en la que se compró y la cantidad. Ya van viendo cómo se va uniendo toda esa teoría que vamos viendo, que venimos arrastrando, para qué nos sirve la abstracción, para qué nos sirve las notaciones y demás. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esto traducido ya en el diseño relacional quedaría de esta forma. La tabla clientes con su ID como llave principal, nombre, apellido, teléfono, dirección. Compra con su ID, código del producto, fecha de compra y cantidad. Código del producto viene de la tabla producto. ID viene de cliente, fecha de compra y fecha de cantidad. Que pueden darse o que pueden identificar al verlo de esta forma. Que ven ahí de particular. ¿Qué pasa con la tabla producto? Dice que es de muchos a muchos. Sí, pero que tiene de particular. Que los productos, en el caso de un almacén, aquí al momento de hacer el diseño relacional, vemos de una manera gráfica, si lo queremos decir de esa forma, cómo es la interacción de un producto, en una representación gráfica de cómo es la interacción de un producto en el mundo real. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí vemos que producto se relaciona o tiene una relación directa con los proveedores y tiene una relación con los clientes y tiene varias relaciones si hacemos un modelamiento un poco más complejo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que mediante el modelo entidad-relación y el modelo relacional, nosotros podemos abstraer o de una manera gráfica podemos representar cómo es el comportamiento de las entidades del mundo real a través de un modelamiento. Ahora, como yo sé, bueno, yo creo más bien, en su proyecto ustedes deben hacer esto, ¿cierto? Sí, se pide. Entonces, les voy a mostrar una herramienta sencillita, que ya está en la plataforma, que se llama DIA, que básicamente nos ayuda de una manera sencilla, rápida y sin muchas complicaciones, construir estos modelos, incluso añadiéndole otras características para que al momento de nosotros ya hacer el diseño físico, ya tengamos más claro cómo va a ser la construcción de la base de datos. Entonces vamos a ver. Vamos a ver por acá.
Compartir, ¿dónde está día? Aquí está. ¿Sí están viendo la otra pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, este programita no es único para el modelamiento de base de datos. De hecho, sirve para el modelamiento de muchos otros modelos. A nosotros nos interesa el de base de datos porque aquí tenemos las tablas, las relaciones o referencias y cómo se relacionan los atributos. La herramienta es sencilla. Ustedes vienen aquí, le dicen nuevo y él les crea esta cuadrícula. Aquí donde dice tabla, ustedes vienen y la ponen acá. Le dan un doble clic y ustedes le dicen aquí nombre de la tabla. Entonces nosotros dijimos que para el primer ejemplo se llamaba T marcas, ¿cierto? Nos vamos acá a atributos. Entonces aquí decimos nuevo. ¿Cómo se llama el primer atributo de esa tabla? Se llama código. ¿Qué tipo va a ser ese atributo cuando creemos la base de datos? Si es un código, normalmente, ¿qué tipo es? Entero. Entonces aquí decimos int. Y aquí podemos seleccionar si es la clave primaria, si no se repite. Ojo, hay campos o atributos en las tablas que sin ser llave primaria son únicos o no se repiten. Como por ejemplo, cuando les dije por allá, o vamos a ver en la tabla clientes, el código es la llave primaria, pero la cédula, a pesar de que no es llave primaria, tampoco se puede repetir. Por lo tanto, en ese caso de cédula es cuando vamos a marcar esta opción de acá. En este caso, como código es la llave primaria, lo seleccionamos aquí. Le decimos nuevo y ponemos el otro campo. El otro campo era marca. Marca, lo más probable es que sea varchar. Le definimos un tamaño, no sé, vamos a ponerle 15. Y listo. Le decimos aplicar y aceptar. Y así de una manera sencillita ya tenemos nuestra primera tabla por entidad creada. Luego teníamos la de coches. Entonces, exactamente igual. Vamos acá. Un doble clic. Tabla. Coches. Nos vamos a atributos. Nuevo. Entonces aquí tenemos matrícula. Las matrículas normalmente son letras y números. Por lo tanto, decimos que va a ser varchar y le decimos 15. La matrícula es la llave primaria, la marcamos. ¿Qué otro campo tiene? Marca, que viene de marcas, de la tabla marcas. Y decíamos que marca en la tabla de marcas era de varchar 15. Esto es muy importante. ¿Por qué?
porque cuando estemos haciendo, o mejor dicho, cuando estemos creando la base de datos, si no tenemos el cuidado de que las llaves primarias y foráneas tengan el mismo tipo y el mismo tamaño, va a haber problemas y muy probablemente no nos va a dejar crear las relaciones, no nos va a dejar, no nos va a permitir guardar información y ese tipo de cosas. Por eso, este ejercicio con esta herramienta es importante porque nos ayuda a identificar y a memorizar, si lo queremos decir de alguna forma, cuáles son los tipos y los tamaños de los campos que vamos a utilizar en nuestra base de datos. Le decimos nuevo, teníamos modelo, tipo varchar, vamos a decirle 100, nuevo, color, varchar 100, nuevo, número de kilómetros, entero. Profe, y si yo aquí al momento de definirle el tipo de entero también le defino el número, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Esto es solo para tener de referencia. Lo que sí es importante es que si le definimos un tamaño, si ese campo es llave foránea a otra tabla, en esa tabla que nace se le debe poner el mismo tamaño que se le definió. Número de kilómetros y número de plazas. Tipo entero. Aplicar. Este diseño, digamos que este es el estilo básico, pero yo le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el fondo. Entonces ya esto es como para al momento de hacer la presentación de nuestro modelo, entidad, relación. Bueno, ya esto en realidad no es el modelo entidad, relación, ya esto es el modelo relacional. Lo hacemos con esta herramienta y esta misma herramienta nos los permite guardar como una imagen y ya no tenemos que preocuparnos por de pronto hacerlo en PowerPoint o en Word, en alguna herramienta que es un poco más complejo hacer este tipo de modelos. Entonces, solo con estas dos tablas voy a mostrarles cómo se crean las relaciones, que es lo más de sencillo. Decíamos que la relación entre marcas y coches era ¿de cuántos? Uno a muchos. Uno mucho, sí. Entonces, ¿y dónde está marca? Aquí está. Y listo. Esa es la ventaja de esta herramienta. Lo único que tienen, si la relación es de uno a muchos, de acá hacia acá, empiezan por ese lado. Si es de acá hacia acá, empiezan de este lado. ¿Por qué? Porque él siempre pone el 1 del lado en el que se empieza a hacer la conexión. ¿Sí se dieron cuenta? Como yo empecé de acá a acá, el 1 lo puso acá, pero como el 1 es de acá hacia acá, entonces yo selecciono aquí
Aquí tiene como unas X, ¿sí se dan cuenta? Ahí es donde yo inicio la conexión y la arrastro hasta el otro lado, hasta la misma X. Y listo. Una vez que ya yo tengo listo el modelo, lo guardo. Me va a preguntar el lugar donde lo voy a guardar. Con el guardar normal, él me va a guardar el diseño con la extensión del programa. Si ya yo lo quiero exportar a una imagen, yo le digo, ay, se me olvidó. Exportar. Se me olvidó dónde es. Si es en exportar. Exportar. Así aquí selecciono la extensión. Miren que él da la extensión PNG, BMP, GIF, TIFF. ¿Cómo queda finalmente ese archivito? Queda algo como esto. Ya les voy a mostrar. Bueno, queda un poco pequeño. Es la forma ya final. ¿Cómo queda? El diseño relacional hecho con la herramienta DIA. ¿Listo? Como toda herramienta es de cacharrearla, de mirar las opciones y demás, pero realmente no tiene mucha complicación. Es una herramienta bastante sencilla que no tiene realmente complicaciones. Entonces, ¿qué pasa con la herramienta DIA? ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes tenían que definir un proyecto? Sí, profe. El día que ustedes me hagan la presentación de ese proyecto, me deben mostrar el diseño relacional de esa base de datos. El diseño relacional me lo deben presentar en esta herramienta. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces hemos quedado por aquí. Espérenme. Listo. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? ¿Alguna vez han escuchado ese término? SGBD. Sistema de gestión de base de datos. ¿Lo han escuchado antes? Chicos, no sean tímidos. Sí, Sí, señor. ¿Y qué es? Es como, no sé si se refiere también como a los motores de bases de datos, lo que es Oracle y todo esto. Sí, por ahí. Oracle, Oracle, SQL SQL Server. Server, MySQL y otro montón que Eso. vamos a ver aquí. Entonces, un sistema de gestión de base de datos o sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos.
Entonces, los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones de terceros. Es decir, el mismo sistema de gestión de base de datos provee una herramienta para hacer el almacenamiento, modificación y extracción de la información, pero al mismo tiempo nos permite interactuar con esa información a través de aplicaciones de terceros. Nosotros vamos a hacerlo exactamente de las dos formas. Primero vamos a trabajar con la interfaz o la herramienta que nos brinda el sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar, y después a través de una herramienta de un tercero, que en nuestro caso va a ser un programa que vamos a crear en C#, vamos a interactuar con esa base de datos. Entonces, los sistemas de gestión de base de datos también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de los usuarios a los datos, es decir, nos permiten crear roles de acceso a los datos, y también nos proveen mecanismos para recuperar información en caso de que la base de datos se corrompa o sufra algún daño. También nos permiten presentar la información de la base de datos en varios formatos. Podemos imprimirlos, podemos crear vistas, podemos hacer consultas múltiples. Es decir, el sistema de gestión de base de datos nos permite hacer muchas cosas. Y presentar la información de muchas maneras, porque bueno, algunos de ellos, no todos, incluso nos proveen generadores de informes integrados con ellos mismos. Entonces, normalmente o generalmente, la manera como se accede a la información en estos sistemas de gestión de base de datos se hace mediante lenguaje de consulta. Que es un lenguaje de consulta? Vamos a ver más adelante que el lenguaje de consulta más utilizado o más común de utilizar es el SQL. Estos se conocen como lenguajes de alto nivel, que nos permiten simplificar la tarea de administración de la información que está contenida en la base de datos. Entonces, ¿qué relación hay entre sistemas de información y las bases de datos? Ustedes que están viendo sin sistemas de información, ¿qué piensan ustedes que puede ser esa relación que hay entre sistemas de información y base de datos? ¿Qué es un sistema de información? Profe, digamos, la base de datos es donde está todo el contenido de datos que tiene un negocio, y el sistema lo que hace es filtrar, sacar informes, estadísticas y gestiona para toma de decisiones. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues la base de datos es donde se encuentran todos los registros de los datos, bueno, ya relacionados, y el sistema de información lo que hace es realizar la gestión de esa base de datos. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál es su relación? Pues que el sistema de información es la que gestiona la base de datos.
Puede ser. Profesor, Dígame. que la base de datos hace parte del sistema de información. Es decir, de hecho puede ser así porque yo puedo tener varias bases de datos asociados a un mismo sistema de información, ¿no? ¿Ok? Sí, claro que sí. Entonces, un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, el cual a su vez necesita de varias herramientas como hardware y demás para poder operar. Entonces, el sistema de información lo que permite siempre es permitirnos recopilar información que nos ayude a mejorar la operación de la organización, como lo hace, pues permitiendo la creación de informes, recopilar información, organizarla. Entonces, la finalidad del sistema de información es permitirnos procesar la información para poder ser utilizada en nuestra organización. Por su parte, la base de datos tiene una finalidad totalmente diferente. La base de datos es algo creado para que la información esté ahí, para que la almacene. Pero la base de datos, ojo que estoy hablando de base de datos y no de sistema de gestión de base de datos. La base de datos únicamente podemos decir que es un contenedor de información. La información está ahí, almacenada. Pero ¿de qué nos sirve tener la información ahí almacenada y no hacemos nada con ella? Ahí es cuando entran los sistemas de información. Con los sistemas de información podemos tomar esa información que está en ese contenedor, que es una base de datos, y nos las permite procesar y a partir de ahí poder tomar decisiones, generar estadísticas, hacer proyecciones y demás. Por lo tanto, los sistemas de información son la manera como nosotros procesamos la información que está almacenada en las bases de datos. La base de datos como tal es solamente un contenedor de información. De hecho, si ustedes tienen memoria, aquí vamos a hacer la pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué existieron primero, los sistemas de información o las bases de datos? Los sistemas de información. Yo creo que las bases de datos, profe. Yo creo que los sistemas de información. Los sistemas... el huevo. Los sistemas de información son mucho más antiguos que las bases de datos. Ya los sistemas de información existían solamente que no tomaban la información de bases de datos, sino que la tomaban de sistemas de ficheros, que la tomaban de una hoja de Excel. Dije, dígame. Inclusive la profesora nos decía hoy en la clase que lo que se hacía en papel ya era un sistema de información. Exacto. ¿Por qué? Porque alguien me dice por qué. Yo se los acabé de decir hace un momento. ¿Qué es lo que hace un sistema de información? Ya yo se los dije. Procesa la información. Procesar información. Por lo tanto, si yo tengo información, aunque sea en papel, si yo tengo un sistema, es que a veces cuando nosotros hablamos de sistema,
nos volcamos a que tiene que ser un sistema informático o un computador. Todo digital. Eso, algo digital, pero no necesariamente. Un sistema de información o de procesamiento de información no necesariamente tiene que ser digital, también puede ser análogo. Por lo tanto, yo puedo procesar información que esté en documentos. Entonces, en ese orden de ideas, los sistemas de información tienen mucha más historia que las bases de datos. Digamos que las bases de datos nacieron como una forma de apoyar y de agilizar y de maximizar los sistemas de información, porque gracias a las bases de datos ya se almacena mucha más información, la manera de acceder a ella es mucho mejor, como la base de datos nos permite organizarla, ya el sistema de información puede filtrar más rápido, pero en sí el sistema de información es el que nos permite procesar la información, ya sea que esté en una base de datos o en cualquier otro medio. Entonces, resumiendo, un sistema de gestión de base de datos es un software que proporciona una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de una manera práctica y eficiente. Adicional a eso, los sistemas de gestión de base de datos, la mayoría, por no decir que todos, nos ofrecen una interfaz, es decir, una forma de interactuar con los datos de una manera amigable. Es decir, los sistemas de gestión de base de datos se encargan de permitirnos o de proveernos una forma o una interfaz que nos permita a nosotros, los usuarios finales o a las aplicaciones, poder interactuar con lo que está almacenado en la base de datos de una manera sencilla y entendible por nosotros, asegurándonos de que los datos están organizados de una manera consistente, que se pueda acceder fácilmente a ellos, que a través de la generación de roles no todo el mundo puede acceder a toda la información y demás. Entonces, en palabras sencillas, un sistema de gestión de base de datos lo que nos permite es interactuar con la información que está almacenada en una base de datos de una manera amigable y entendible por el usuario final o una aplicación. ¿Listo? ¿Qué diferencias podemos encontrar en lo que hoy llamamos sistemas de información, sistema de gestión de base de datos y un sistema de archivos? ¿Quién me recuerda que es un sistema de archivos? No me pueden decir que nunca han visto ese término. ¿O sí? ¿Qué es un sistema de archivos? Búscalo en Google y me dicen que es un sistema de archivos. Punto 5 al primero que me diga que es un sistema de archivos. Pues acá dice que es el componente del sistema operativo encargado de administrar. Pero ahí sí hablan enseguida, ¿no? Pues, lo estábamos buscando, no dio ni tiempo tampoco de buscar. Obvio. Pero bueno, ya está la propuesta, yo digo. El sistema de archivos o sistema de ficheros es el componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias. Todos los dispositivos de almacenamiento usan un sistema de archivos. Pero en relación a la temática del curso,
¿Qué es un sistema de archivos? Es una estructura jerárquica de archivos y directorios. Profe, El árbol de archivos es como, profe, permíteme un una, segundito, termino. Perdón, termino. Este árbol de archivos utiliza directorios para organizar los datos y los programas en grupo que le permite la gestión de varios directorios de archivos a la vez. Ahorita sí bien pueda, compañero. Milton, ¿qué nos quería profe, aportar? es una partición de la misma base de datos donde se centraliza el histórico de la información. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues el sistema de archivos es el sistema de almacenamiento del dispositivo de las memorias o estructura que organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación. ¿Alguien más? A mí ese, pues, no sé, yo lo asocio, ¿no? Ajá. Ese tema de sistema de archivos me suena como cuando una secretaría coge y en unas carpetas los organiza en unos folders y pues ya los guarda. Y todo eso ya queda archivado. Pues no sé si estoy bien, pero pues a Eso eso me suena. por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Apoyen al compañero, no Profe, lo el dejen sistema de morir. archivo, lo que yo entiendo, Ajá. lo que yo entiendo es como traer que se encarga de la organización de los datos dentro de una base de datos, que los organiza, digamos, por la identificación. No. En la diapositiva anterior estábamos hablando de los sistemas de información y decíamos, antes de que existieran las bases de datos, ya los sistemas de información existían. ¿Cómo trabajaban antes de existir las bases de datos? Diego dio una luz. Ahí con los papelitos o con unos, como Con, unos con, papeles que se les colocaban como unos puntos, como para marcar tarjeta. para marcar tarjeta, utilizaban archivos de Excel, hojas de Word, archivadores. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Y ahí aquí es donde vamos a empezar a entender me enredé. El versus o en qué mejoró. Redundancia e inconsistencia de los datos. No habían copias de respaldo, profe. No había digitalización, no habían backups. No algo había así. backups. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaba o a qué hace referencia que la redundancia y la inconsistencia de los datos? Cuando se trabajaba con archivos como tal, ¿qué pasaba si la secretaria manejaba la agenda del gerente en un archivo de Excel? El gerente le decía, no, mándame el archivo porque necesito organizar mi agenda del día de mañana. La secretaria le mandaba el archivo de Excel por correo. El gerente la actualizaba. Pero ¿y cómo quedaba el archivo que tenía la secretaria? Sería que había, Desactualizado. es decir, había inconsistencia de la información. Tenía que el gerente devolverle el archivo y la secretaria tener que volver a actualizar el archivo que el gerente le había reenviado. Y con eso, ¿qué se generaba? Redundancia. ¿Por qué? Porque tanto el gerente como la secretaria, a pesar de que tenían el mismo archivo, tenían la misma información. Entonces, debido a que los archivos y programas de aplicación a veces eran creados por diferentes programadores en un largo tiempo, los diversos archivos tendían a tener problemas de diferencias de formato, de desactualización, podían estar escritos en diferentes lenguajes, es decir,
puede hacer que la secretaria tuviera una versión de Excel y el gerente tuviera otra versión, y que entonces cuando el gerente mandaba el archivo de Excel, entonces ya no era XLS, sino que era ¿cuál es la otra? XLSX y XLS. Entonces cuando le llegaba a la secretaria no le abría porque no era la misma versión. Entonces a eso es lo que hace referencia. Cuando se trabajaba con archivos o con un sistema de archivos, había redundancia de la información porque habían varios archivos con la misma información, y eso causaba inconsistencia en los datos, cosa que ya no pasa con las bases de datos. ¿Por qué? Porque como ya la información está centralizada, cuando el gerente actualiza la información de su agenda, automáticamente a la secretaria se le refleja y ya en tiempo real la información se actualiza. Dificultad en el acceso a los datos. Entonces, la cuestión aquí es que el entorno de procesamiento de archivos convencional no permite que los datos se mantengan actualizados, si lo queremos ver de esa forma, o que se pueda tener acceso a ellos de una forma práctica y eficiente. Volvemos al mismo ejemplo. Mientras que el archivo de Excel lo tenía el gerente actualizando la agenda, ya la secretaria no podía hacer nada con ese archivo, sino que tenía que esperar a que se lo devolviera el gerente, porque si no, iba a haber inconsistencia de datos. Entonces tenía que esperar, por lo tanto había una dificultad en el acceso a los datos. Eso mejoró un poquito cuando ya podíamos compartir los archivos por medio de la red. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos trabajado con hojas de cálculo de Excel compartidas y nos ha pasado que nosotros guardamos una información y de pronto otro compañero guardó otra información, y al momento que él guardó, sin querer queriendo, nos borró la información de nosotros? ¿A alguien le pasó? Incluso en Drive todavía pasa. Entonces, ahí está como que las diferencias o esas inconsistencias que se pueden presentar. Aislamiento de datos. Entonces, debido a que los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas o aplicaciones para recuperar los datos apropiados. Acá hace referencia a esto del aislamiento de los datos. Como estamos hablando de sistemas de información, cuando no existían las bases de datos y nosotros teníamos que interactuar era con un sistema de archivos, teníamos que, por ejemplo, cuando eran archivos de Access, si no se trabajaba con eso tiene un nombre que era como una especie de motor de conexión. Si uno no utilizaba el motor de conexión adecuado, no permitía la aplicación abrir el archivo de Access. Entonces se tenía que mantener un versionamiento del Access, porque si se hacía una actualización o se hacía una degradación de la versión del archivo con el que trabajaba la aplicación, ya dejaba de funcionar el sistema de información y no recuperaba información. ¿Eso a qué llevaba? A problemas de integridad. ¿Por qué? Porque los valores de los datos almacenados
en esos archivos no siempre se mantenían íntegros. ¿A qué hace referencia la integridad de la información? ¿Quién me recuerda? ¿Qué es integridad de información, chicos? De que no sea modificado por terceros o por personas no autorizadas. ¿Qué más? Que la data esté asegurada, profe. Exacto, que la información que nos están presentando sea la que nosotros necesitamos y queremos ver, que sea íntegra, que nosotros tengamos la seguridad de que sí es la información que nosotros necesitamos. ¿Qué otro problema había con los sistemas de archivos? Problemas de atomicidad. Sí. Un computador, como cualquier otro dispositivo mecánico o eléctrico, está sujeto a fallos. En muchas aplicaciones es crucial asegurar que una vez que un fallo ha ocurrido y o se ha detectado, los datos se restauren al estado de consistencia que existía antes del fallo. Así no se entiende. Se lo voy a explicar mediante un ejemplo práctico que yo vivo casi que a diario. Ustedes llegan al cajero, meten su tarjeta y van a sacar dinero. Por alguna extraña razón, durante el proceso de que el cajero va a botar el dinero, el cajero falla, porque es una máquina. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en ese momento? Si el cajero falla. Que el saldo ¿Ayuda no del se banco? afecte. Uno a la vez. ¿El recibo? ¿El dinero? No, que el No. saldo no se afecte, que se Esa mantenga el es dinero. que el saldo no se afecte. Es decir, que a pesar de la falla, la transacción no se complete. Es decir, que la información o los datos se restauren al estado de consistencia que existía antes del fallo. En este caso, si ya el cajero está en proceso de dar el dinero, pero falla, la atomicidad a lo que hace referencia es, si hay una falla, el proceso o la tarea debe asegurar que el estado de la información o de los datos quede exactamente igual a como estaba antes de la falla. ¿Sí? Ahora sí se entiende mejor. Tiene que ver algo, profesor, con un término que he escuchado que se llama rollback. Rollback está más asociado a las bases de datos como tal. Cuando uno hace una manipulación de una base de datos o hay un daño en la base de datos, hay un comando que se llama rollback y ese comando lo que hace es devolver la base de datos al último estado que uno como administrador de base de datos haya guardado. Uno puede configurar para que esos estados se vayan guardando automáticamente cada cierto tiempo. Pero a veces pasa que como el guardado es automático, digamos que Roosevelt hoy, por error, borró una tabla
Y la base de datos tiene configurado un guardado automático y el guardado se hizo después que Roosevelt borró la tabla. Si yo hago un rollback, ¿será que recupero la tabla? No recupero la tabla. Entonces, dependiendo de las necesidades, uno configura para que ese guardado sea automático o para que se haga cuando el administrador lo decida. Pero normalmente no se recomienda que sea automático porque tienden a guardarse los fallos y los borrados de información. Pero lo del rollback lo vamos a ver cuando estemos ya en la administración de la base de datos a través del sistema de gestión de base de datos, pero ya el rollback va más asociado a la base de datos como tal. La atomicidad ya va asociado más a sistemas como tal, no necesariamente sistemas de información o sistemas de base de datos, sino a cualquier sistema o cualquier proceso o cualquier tarea. La atomicidad lo que busca es garantizar que si se presenta una falla al momento de realizar una tarea, un proceso, un servicio o lo que sea que se esté prestando, podamos garantizar de que si se presenta un fallo, se pueda garantizar que la información o el estado del servicio o el estado de la información quede exactamente como estaba antes de ese fallo. Ojo que esa es pregunta de evaluación. ¿Qué es la atomicidad? Anomalías en el acceso concurrente. Entonces, estamos en un mundo cada día más y más y más y más conectado entre sí. ¿Qué pasaba con los sistemas de archivos cuando muchas personas tenían que acceder a un mismo archivo? Ya ustedes se podrán imaginar. Entonces, cuando había acceso concurrente a los archivos, tocaba hacer mecanismo de colas de espera o de pilas o cualquiera de esos mecanismos que nos permitían de alguna forma poder priorizar un acceso selectivo a los archivos, en el caso de los sistemas de archivos. Pero ya con las bases de datos, ese acceso concurrente, digamos que se solucionó, no en un 100%, pero sí se mejoró muchísimo, porque con las bases de datos yo puedo asegurar que muchas más personas o usuarios puedan acceder a la misma información al mismo tiempo y que esa información se mantenga íntegra y que a todos se les muestre la misma información. Algo parecido pasaba con los problemas de seguridad. Cuando todos los usuarios necesitaban acceder a un mismo archivo, nosotros teníamos que definirle permisos especiales de acceso a ese archivo. Entonces teníamos que decirle, no, este solamente puede leer, este solamente, este sí puede escribir, este tiene acceso de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era mucho más difícil determinar permisos a archivos que crear roles mediante un sistema de gestión de base de datos. La diferencia es abismal porque yo en el sistema de gestión de base de datos puedo definir perfiles y ese perfil aplicárselo a muchísimos usuarios, cosa que no se podía hacer
en los sistemas de archivos. Entonces, para no dejar la idea en el aire, ¿qué pasa con los sistemas los sistemas de gestión de base de datos y las bases de datos? Aquí lo que quiero o lo que busco es que noten que no es lo mismo. Ya lo hemos venido hablando, ya lo hemos venido dicho, pero quiero que quede claro. El sistema de gestión de base de datos es una cosa y la base de datos es otra. ¿Qué es una base de datos? En palabras simples, yo se los dije ahorita. Es solo para guardar información. Una base de datos es un simple contenedor. ¿Y qué es el sistema de gestión de base de datos? Ya es el que administra, procesa y maneja todo lo relacionado con la base de datos. Exacto. Entonces yo aquí se los dejo consignado como un poquito más conciso. La base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, mientras que el sistema de base de datos permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada, es decir, procesarla. Las propiedades de estos sistemas de gestión de base de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática y son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. ¿Listo? Entonces, la base de datos es un simple contenedor de información. El sistema de gestión de base de datos es ese software específico que nos sirve como interfaz entre ese contenedor que llamamos base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Ustedes se preguntarán por qué el profesor hace tanta énfasis en eso. Porque hay muchos administradores de base de datos que, aunque ustedes no los crean, no saben diferenciar entre una base de datos y un sistema de gestión de base de datos y creen que es lo mismo. Y no es lo mismo. Una base de datos es una cosa y un sistema de gestión de base de datos. ¿Por qué digo eso? Porque dice, no, yo tengo una base de datos en SQL, en SQL Server. ¿Será que eso está bien dicho? No, profe. Digamos un ejemplo podría ser, digo yo, Ajá. decir, una compañía tiene un sistema de bases de datos Oracle y tiene un sistema SAP como sistema ERP. Exacto. O tiene un sistema PeopleSoft y hay varios así, que son los que gestionan, administran, que gestionan y el contenedor de la base de datos, profe. Exactamente, esa es la idea. Perfecto. No se pudo haber dicho mejor. Entonces, aplicaciones de los sistemas de gestión de base de datos en todos los ámbitos, en la banca, en las líneas aéreas, en las universidades, en las transacciones de tarjetas de crédito y demás, en los recursos humanos, en las telecomunicaciones, en las finanzas, en las ventas, en la producción, en la banca. ¿Para qué nos sirve en la banca o en el ámbito financiero? Para guardar la información de los clientes, sus cuentas, sus préstamos, las transacciones que hacen, para hacer proyecciones y ver si le podemos ofrecer más créditos para endeudarlos más de lo que ya están, etcétera, etcétera, etcétera.
En las líneas aéreas, ¿para qué nos sirven los sistemas de gestión de base de datos? Para el tema de las reservas y almacenar y procesar la información de los vuelos. En las universidades, para la información de los estudiantes, matrículas, asignaturas, cursos, docentes y así en cualquiera de los demás ámbitos. Los sistemas de gestión de base de datos, lo que nos hacen es, los que nos permiten, perdón, es poder procesar la información que nosotros tengamos almacenada en la base de datos que nosotros estemos utilizando en nuestra organización. ¿Listo? Entonces, mañana continuamos con la temática y vamos a empezar a hablar ya de la arquitectura de un sistema de gestión de base de datos. Vamos a hablar de los tipos y vamos a ver que SQL Server, MySQL y Oracle no son los únicos. Que hay un montón y vamos a ver sus características y vamos a ver cuáles son sus diferencias y demás. Entonces, chicos, preguntas. ¿Se durmieron? Ay, que está muy bien explicado, muchas gracias. ¿Qué les iba a decir? Quedamos en que mañana me iban a decir cuál era el proyecto en el que iban a trabajar. ¿Será que sí? Por nuestra parte, Inge, yo creo que no. Pero ¿por qué tan negativos? Profe, No, lo que no, pasa es que negativos. hay muchos temas ya que cerraron, que cancelaron. No, pero es que acuérdense que conmigo no necesariamente tiene que ser el que vaya a trabajar en el proyecto de grado. Es que entre más se demoren en definirlo, menos tiempo les va a quedar para empezar a hacer el modelo, el modelo conceptual, el modelo de entidad-relación y demás. Por eso es que no es que los apure, sino que después se les van a ir acumulando las cosas. ¿Listo? Listo, Inge, gracias. Bueno, Listo, profe. chicos, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí está quedando claras las ideas y eso? ¿Algo que comentar, que aportar, que criticar? Ustedes saben que yo estoy abierto a las críticas. Inge, una pregunta. Dígame. Con base en esa diapositiva que tiene en este momento sobre los tipos de sistemas de gestión de base de datos, no sé si está, pues con lo que puedo analizar, no sé si está bien dicho que esto sea un sistema de gestor de base de datos, lo que es MySQL, Oracle, SQL Server. Pienso que esos son gestores de base de datos, que es muy diferente al sistema gestor de base de datos. No sé si de pronto estoy confundido, pero pienso que son dos cosas. Una tiene que ver con la otra, pues, pero no son iguales, pienso yo. No entendí. A ver, el sistema gestor de base de datos, Ajá. desde mi punto de vista, es el concepto o aquellos o aquel macroproceso que agrupa aquellos procedimientos con los cuales yo voy a gestionar una base de datos. Y estos que están acá son gestores de base de datos. Desde mi punto de vista. Sí, ya te entiendo más o menos la idea. Por eso es que les digo que vamos a estudiarlos en detalle y vamos a ver por qué Oracle es un sistema, o mejor dicho, MySQL, Access, Oracle, SQL Server tienen contenedores de información. ¿Qué es un contenedor de información? Una base de datos. Hasta ahí estamos bien.
pero a su vez, como herramientas, nos proveen una interfaz que nos permite interactuar con esa información que está en ese contenedor que ellos nos proveen. Entonces, Access, MySQL, Oracle, SQL Server y otros que vamos a ver mañana, nos proveen las dos cosas. El contenedor para almacenar los datos y esa interfaz o programa específico que dijimos que nos permite la creación, la gestión y la administración de esos datos que están en ese contenedor. ¿Sí se entiende ahora mejor? Totalmente. Listo. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, Dígame. hay compañías que tienen sus bases de datos, pueden tener las varias tecnologías, ¿no? Sí, SQL y Oracle. sí. Y en algunos casos ese sistema a veces no, se podría decir, no funciona y necesitan unas ayudas. Por lo menos en el caso de unos ERPs o CRMs, a veces no tienen una muy buena interoperabilidad y tienen que acudir a otras herramientas que ayuden a ese lenguaje para que funcione. Hay un producto que recuerdo que se llamaba Vistock, que eso también, a pesar de que es un producto aparte, ayuda a que eso funcione y haga esa interoperabilidad en las empresas. Entre los diferentes sistemas de base de datos. ¿Sí? Así Sí, es. señor. De hecho, vamos a ver también que MySQL, Oracle y SQL Server, al ser sistemas relacionales basados en SQL, porque también vamos a ver qué es SQL y que no es lo mismo SQL y MySQL, que no es lo mismo SQL y SQL Server, sino que MySQL, Oracle y SQL Server están basados en SQL. Vamos a ver cómo es ese enredo ahí, porque ahí también hay como una confusión. Dicen, no, yo tengo una base de datos en SQL. ¿Cómo así que tú tienes una base en SQL si SQL no es una base de datos? Ah, no, y entonces, ¿qué es SQL? Ya lo vamos a ver. ¿Qué es SQL como tal? Tienes una base de datos probablemente en MySQL o tienes una base de datos en Oracle o tienes una base de datos en SQL Server o tienes una base de datos relacional basada en SQL, pero no quiere decir que como tal la base de datos sea en SQL, porque vamos a ver que SQL es un tipo de base de datos o un tipo de herramienta o de sintaxis que nos permite interactuar con esa información que tenemos en el contenedor. O sea, vamos a ver que hay similitudes entre las sentencias del MySQL, entre las sentencias del Oracle y las sentencias del SQL Server. Y incluso en las sentencias de que se utilizan para consultas en Access. Profe, ¿y por qué se parecen si son herramientas diferentes? Porque en particular estas cuatro están basadas en SQL. Digamos que SQL es como una especie de estándar o lenguaje que dice cómo se debe administrar una base de datos y nos dice o nos provee una sintaxis específica para hacer acciones específicas, pero ya las herramientas como tal tienen sus propias palabras reservadas, sus propios métodos, sus propias funciones
y demás. Pero no me quiero extender más porque de pronto termino enredándolo, entonces mejor lo vemos cuando estemos estudiando cada una en detalle. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Se cuidan, juiciosos y que pasen buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Tenga buena noche. Buenas noches, gracias, profe. Listo, buenas noches para todos.